quiero leer la palabra en Lucas 10 desde el versículo 25 al 37. Dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, a tu mente, a tu prójimo y a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Yo sé que esta parábola de Lucas 10 usted la ha escuchado muchísimas veces, pero yo en estos días estaba confrontándome con unas cifras muy reales que encontré sobre el estudio, porque hay personas que hacen estadísticas, así como hay estadísticas de todo económicas, también hay estadísticas de cuántas personas mueren sin Cristo. Y me sorprendieron estas estadísticas y yo las leí, las hablé en un ayuno. Yo creo que si usted pone atención, ahí de pronto lo va a recordar. Pero yo me hacía 2 preguntas. Si realmente nosotros entendemos cuál es el mayor propósito que tenemos estando en esta tierra, ¿será que sí lo entendemos? La siguiente pregunta que yo me hacía: ¿será que al ver una realidad tan triste, es posible que nuestros corazones no se sensibilicen ante la eminente pérdida y podamos continuar indiferentes? Es posible que nosotros tengamos un corazón tan duro, y quiero que si me ayudan ahí con las diapositivas, que me puedan colaborar, porque para mí es importante que usted lo tenga claro. Escúcheme bien esto, por favor todos. Cada 1.2 segundos muere alguien que necesita a Jesús. ¿Cada qué? Cada 1.2 segundos muere alguien que necesita a Jesús. Segundo, cada 24 horas, diga cada 24 horas, 52.500 mueren sin escuchar el evangelio de Jesucristo. En promedio, escúcheme, en promedio, alrededor de 2 millones no salvas entran a la vida eterna. 2 millones mensuales. Yo lo decía, ¿ustedes saben cuántos habitantes tiene Bucaramanga? 500,000. O sea, cada mes, escúcheme, la boca del infierno se abre para recibir a 4 Bucaramangas.
Y a mí esto me pareció aterrador. Por eso yo hago una pregunta: ¿será posible que nuestros corazones se mantengan indiferentes a tan desastrosa realidad? ¿Sabe por qué yo estaba tan conmovida y confrontada por esta cifra? Porque en estos días hemos tenido una batalla, y es una batalla que no tenemos nosotros solo los de esta casa. Es una batalla que yo hablo con los pastores y la están teniendo. Es impresionante cómo estamos teniendo una batalla, una guerra espiritual, unos tratando de llevar por el camino de Dios, por el camino de la palabra a las ovejas, y otros de la misma fe tratando de sacarlos con palabras engañosas. Todo esto de la secta, del nuevo pacto, de creciendo, de la hipergracia, diciéndole a la gente en la iglesia que no es necesario ayunar y orar, y que si usted le sirve a Dios es un yugo, y que si usted le habla a alguien de Cristo, que usted no tiene que hacerlo, que Cristo ya lo hizo todo. Es totalmente aterrador. Y yo le decía: Señor, ¿y qué hacemos? Dios mío, a mí me aterró. Yo solo me imaginé la boca del infierno abierta, recibiendo cada mes 2 millones de personas alrededor del mundo. ¿Lo puede depurar su mente? Y para que una iglesia crezca se necesitan años. Las iglesias que llevan aquí 30 años en Colombia no tienen más de 60,000 personas. La iglesia más grande, que en este momento tiene el mayor crecimiento, es la iglesia de En Su Presencia, y tiene 60,000 personas. Perdón, yo le hago una pregunta, mi amado: ¿qué son 60,000 al lado de 2 millones? ¿Qué son 60,000 personas durante 30 años al lado de 2 millones en un mes? ¿No le parece a usted aterrador esto? ¿No le parece a usted confrontante? Y la pregunta es: ¿por qué nosotros los de la iglesia estamos tan tranquilos? ¿Por qué, mi amado hermano, vengo a abrirle mi corazón? ¿Por qué usted se deja manipular tan fácilmente del diablo, que le dice: eso no le predique, no sirva, no? Porque yo no hablo, perdón, yo no quiero hablar del servicio en la iglesia. Yo quiero hablar de servir en la obra, hablando de a otro, de Jesucristo. El 31 de diciembre teníamos unos testimonios aquí tremendos. Me impacta mucho el testimonio de este joven, 5 veces intentando suicidarse. Pero la pregunta es: si la hermana que le predicó hubiera dicho: no, yo no le voy a servir al Señor, porque es que el Señor a mí no me ha respondido las oraciones, las peticiones, ¿qué hubiese sido de él? O sea, nos hemos vuelto muy duros de corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo lo nuestro lo tenemos. Ese es el grave problema, que al tener lo nuestro corazón se vuelve muy insensible. Y yo le dije al Señor: Señor, esto me parece aterrador. Por Dios, nosotros llevamos 10 años de iglesia y a duras penas somos casi 1,200 personas, que no somos capaces de congregarlas todas en un solo día, porque no tienen la disciplina, porque unas vienen cada 8, cada 15, cada 20, cada mes. Yo le dije: Señor, y cada 2 meses el infierno se abre para recibir 2 millones de personas. Por eso el Señor dijo: remanente. La palabra remanente significa un grupo pequeño separado de un grupo grande, y ese es el remanente que será salvo. Pero nosotros, y yo le dije: Señor, yo no puedo seguir tranquila. Y yo dije: ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me responde y me dice: ¿qué debemos hacer? Le dije yo: Señor, y me dice el Señor: mi pueblo necesita ser movido a misericordia. Diga conmigo: yo necesito ser movida a misericordia. Si usted es varón, diga movido, pero dígale: yo necesito ser movido.
Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir en esta mañana: esa palabra para mí no es, porque yo no creo que en este lugar hay una persona como Pedro que con una sola prédica se haya ganado a 5,000, y podríamos decir que Pedro ya fue movido a misericordia. Pablo, porque ya dio toda su vida. Un Pablo, un Pedro que dieron toda su vida para que otros se salvaran, que dejaron su esposa, y yo no le estoy diciendo que deje su esposa, pero que dejaron todo para que otros conocieran de Jesucristo. Entonces la pregunta es: necesitamos ser movidos a misericordia. Y ahí viene la palabra, y el Señor me da Lucas. Y esta palabra nos confronta y nos recuerda que para esto somos llamados. No hay escapatoria. Tú eres la extensión del ministerio de Jesucristo. Dice la Escritura en Lucas 10:25, dice: y he aquí que un intérprete de la ley se levantó para probarle, maestro, diciéndole. Pero sucede que esto sucedió de Jerusalén a Jericó. Estaban en este tránsito, la parábola. Y yo quiero que usted le ponga especial atención, porque todo el contexto bíblico, usted sabe que la escritura se interpreta en el tiempo que fue escrita, en el tiempo presente y en el tiempo venidero, y siempre tiene un contexto muy profético. Cada elemento que Dios usaba para hablarle a su pueblo tiene un contexto profético, y yo quiero hablarle de esto. Cuando Él dice que de Jericó a Jerusalén, y por eso la palabra, hago un paréntesis, esta prédica se llama Movidos a Misericordia. A mí siempre se me olvida el título de la prédica, porque me enfrasco más en lo que Dios me quiere hablar. Y estaban ahí de Jerusalén a Jericó cuando sucede la parábola. Usted lo lee ahí en Lucas 10, en el versículo 30. Dijo: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Escúcheme, ¿eso estaba sucediendo? No, era una parábola con el que Dios le quería enseñar. Pero Él le da un contexto. ¿Por qué le da un nombre de dos ciudades? Porque tiene un significativo muy propio. Y le voy a explicar algo. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino que representaba prosperidad. ¿Por qué? Porque Jericó era parte del camino que llevaba desde Jerusalén hasta los vados del Jordán, y era una ruta que era económicamente muy importante para el desarrollo de los pueblos, por donde transitaban el grande comercio de aquella época. Entonces esta ruta representaba prosperidad. Uno, téngalo ahí presente. ¿Qué representaba? Ok. Segundo, cuentan los historiadores que también era una ruta de escape para que los judíos no se encontraran con los samaritanos. Porque recuerde usted que los judíos y los samaritanos no se llevaban, y era más porque los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Usted sabía eso? Pero los judíos eran el pueblo de Dios. ¿Y despreciaban a quién? A los samaritanos. Ok, entonces tenga presente dos cosas. ¿Por qué este contexto histórico? ¿Por qué estas ciudades? Porque todos nosotros venimos a Cristo en una cantidad de necesidades que en el momento donde Dios empieza a suplirle su necesidad es donde usted más va a tener que tener el equilibrio adecuado de su vida espiritual. Vuelvo y se lo explico. Ahorita quizás aquí hay muchos que están orando para que su hogar sea restaurado, y de seguro que Dios se lo va a restaurar. Yo estoy totalmente segura. Llevo 25 años sirviéndole al Señor, no por lo que ha hecho solamente en mí, sino por lo que lo he visto hacer en los demás. Esa es la motivación, porque veo que es un Dios real y que no miente,
Quizás usted está en esta noche esperando que Dios le sane. Quizás usted está en esta noche esperando que Dios le prospere, que le abra una puerta. Y escúcheme bien, porque estoy seguro que usted va a estar parado en este contexto bíblico y usted va a saber que esta palabra que esta sierva le predicó era para el día que usted estuviera parado en el mismo contexto entre la ruta de Jerusalén y Jericó. ¿Sabe por qué? Porque todos llegamos y yo sé que Dios le va a responder. He visto gente en este lugar, como Dios la ha bendecido, como Dios le ha prosperado. Pero el día que sus respuestas y sus necesidades sean suplidas, por favor, póngame atención. En el momento que usted está viendo que Dios le está respondiendo, que Dios lo está levantando, que Dios lo está prosperando, es el momento donde su corazón realmente va a ser probado. Fue en la ruta de Jericó. Y esto se lo voy a leer porque esto me lo dijo el Espíritu Santo. Pero escúcheme bien este párrafo, por favor. Si el desierto prueba tu corazón y la condición de tu corazón en el desierto es lo que determina la bendición que Dios te entregará, luego esa misma bendición será la prueba de tu permanencia en Él. Si la bendición que te fue dada logra sacarte del propósito, lo que se reveló fue tu corazón. Hay dos cosas que revelan el corazón del hombre: el dinero y el poder. En otras palabras, la bendición y tu posición. Es ahí el punto crítico. El punto crítico no es cuando llegas a esta iglesia o a los pies de Cristo en toda la necesidad. El punto crítico es cuando todo empieza a salirte. Ahí Dios te está diciendo: anduviste por el desierto y Dios te está probando el corazón. Yo no sé en qué etapa se encuentra usted, pero por favor ubíquese en el contexto. Si usted está en el desierto, Dios lo que está probando es su corazón, y la condición del corazón suyo va a determinar la bendición que Dios te va a entregar. Pero luego esa misma bendición que Dios te da va a probar la permanencia en Él. Si la bendición que Dios te entrega, si el matrimonio que Dios restaura, si la empresa que Dios te dio, si lo que Dios hizo contigo va a ser la causa para que te salgas del propósito, al final lo que se estaba revelando era tu corazón. Porque hay dos cosas, vuelvo y lo repito, que prueban el corazón del hombre: el dinero y el poder. En el caso tuyo y mío, la bendición y tu posición. Esto es lo que significa de Jericó, de Jerusalén a Jericó. ¿Sabe por qué? Porque toda bendición que Dios te entrega, ojo, uno, tiene dos propósitos. El primero y más importante es que tú ensanches el reino de Dios. Y el segundo es que tú seas tierra deseable para que testifiques de quién es el que te bendice. Pero no está primero el segundo, está de primero el primero que le dije. Por eso dice el Señor que Él escudriña la mente y el corazón de los hombres. Porque si Dios en el corazón tuyo y mío no encuentra la prioridad de extender el reino, y luego Él no te puede hacer, si no encuentra la prioridad de extender el reino, Él no te puede hacer tierra deseable. ¿Qué pasó con un hombre experto de la ley? En realidad el Señor aquí estaba hablando con un abogado, y esto no es para los abogados, pero era un experto de la ley. ¿Y usted sabía que lo que estaba haciendo era tentando a Jesús? Con esa pregunta, y llega y le dice: ¿qué hago yo para tener la vida eterna? Y le dice el Señor Jesús, porque lo conocía: ¿tú no eres un estudioso de la ley? Pues ¿qué es lo que tú has estudiado?
Y entonces él le dice amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero él vuelve y le contesta, ¿cierto? Y él vuelve y le contesta, aquí está. Aquí él respondiendo dijo: amarás al Señor como a ti mismo, en el versículo 27, y tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás, ¿cierto? Pero él vuelve y lo increpa. Mas él, queriéndose justificar, el erudito, el estudioso de la ley, después de que el Señor le dice que haga para tener la vida eterna, él se quiere justificar y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Le hago una pregunta: ¿usted cree que una persona que estudia la ley, o usted de pronto que no la ha estudiado, o de pronto que no es muy, no va a saber quién es el prójimo? ¿Por qué le hacía nuevamente esta pregunta al Señor? Le estaba haciendo nuevamente esta pregunta porque él quería una justificación y que hubiera una limitación para amar, porque la respuesta de Dios era amar a Dios. ¿Y amar a quién? Pero él de pronto quería que Jesús le respondiera: si es tu enemigo, pues no tienes que amarlo. O si son samaritanos, como no se la llevaban bien, tampoco tienes que amarlo. Él estaba esperando que Dios le diera una limitación para amar y le dijera hasta dónde llega la connotación de ser el prójimo. Pero aquí es muy evidente que el Señor Jesucristo le estaba enseñando que el tema de amar a nuestro prójimo no es una discusión teórica, sino que es una cuestión práctica. Y ustedes recuerdan que aún la misma escritura dice que hasta nuestros enemigos debemos. Yo entendía, usted puede hacer guerra espiritual, usted puede orar por una persona para que todo espíritu que la gobierna lo suelte y lo deje libre, y va a producir liberación en su espíritu. Pero escúcheme bien, lo único que va a transformar el alma es cuando tú lo puedas amar y ver con misericordia. Una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Y otra es el cuerpo. Cuando hacemos liberación, se libera el espíritu. Pero para transformar el alma, donde está la mente, la voluntad y las emociones, dígale al que está al lado: necesitamos ser amados. Le voy a contar algo. Yo lo entendí hoy, porque la palabra es de doble filo. Es fácil amar al que nos ama, pero no hemos entendido amar al que nos hace daño. Y en estos días, en medio de una batalla espiritual y de guerra espiritual, el Señor me exhortaba a través de esta palabra y me dice: tú puedes liberar el espíritu con la guerra, pero necesitas transformar el alma con tu amor. Hice un pacto con Dios hoy y dije: nunca más voy a volver a hablar de lo que hacen mis enemigos, porque necesito amarlos para que sean transformados. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero públicamente tomarme un espacio para pedirle perdón. No los puedo nombrar porque creo que serían muchos, pero quiero pedirle perdón públicamente si yo lo he lastimado. Yo quiero pararme en el altar en este día y tener la capacidad, si en algún momento mis actitudes le han herido y lo han lastimado, yo quiero pedirle perdón desde el altar. Yo, como usted, soy una persona imperfecta. Yo creo que si usted se pone a mirarme a mí, me va a encontrar más defectos que los que usted tiene. La única diferencia es que soy dispuesta para que Dios me use. Pero quiero pedirle perdón a la iglesia
Porque yo no entendí que de nada sirve liberar el espíritu si no somos capaces de transformar el alma de la gente. Y por eso nosotros estamos batallando contra la boca del infierno que está devorando a muchos. Yo le decía al Señor: ¿usted no cree que uno batalla con sus propias emociones? Y yo le decía al Señor: a veces siento que no soy buena para esto, me equivoco mucho. Cada vez que tú cometes un error, cuando eres espiritual, el Espíritu te va a redarguir y te dice que está mal hecho. Y a mí me pasa eso. Y yo le decía: Señor, no era mi forma de hablar, no era mi forma de reaccionar. Yo batallo con una idiosincrasia, yo batallo con una formación desde la niñez. Y le dije un día: ay, Señor, yo creo que yo no sirvo para esto. Yo me equivoco demasiado. Y el Espíritu Santo lo fortalece a uno. Y es donde le dice: yo me perfecciono en medio de la debilidad de los hombres. No lo digo por usted, sino lo digo por mí. Qué bueno es tener la capacidad de poder reconocer que nos equivocamos y reconocerle al Espíritu Santo que tiene la razón. Pero querer caminar en nuestra voluntad es creer que no nos equivocamos. Y yo veía este cuadro y decía el Señor: hubo un ladrón, hubo un sacerdote, hubo un levita y hubo un samaritano. Diga conmigo: el ladrón, el sacerdote, el levita y el buen samaritano. Usted sabe que son 4 estados de la vida espiritual de los seres humanos. Y sobre todo cuando aprenden a conocer al Señor. ¿Qué representa aquellos levitas? Los expertos de la ley, como lo era este hombre. Él sencillamente vio la necesidad de este samaritano, de este judío que estaba herido y robado y maltratado, como un tema de discusión. Los ladrones vieron esto como un tema de explotación. Los sacerdotes vieron esto como un tema a evitar. Recuerde usted que le interesaba era pasar rápido. El levita lo vio como un tema de sencillamente curiosidad. Pero yo quiero aquí centrarme en algo. El levita y el sacerdote representan la religión y el espíritu de religiosidad. Y yo quiero que usted y yo nos podamos autoexaminar si realmente nosotros tenemos una relación con Dios o sencillamente somos unos religiosos. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice que ellos iban a Jericó, Jericó era la segunda ciudad de Judea y era la ciudad donde se reunían los levitas y los sacerdotes para celebrar el culto a Dios y para estudiar la palabra. O sea, en otras cosas, el levita y el sacerdote venían de estudiar y de estar en la iglesia cuando se encontraron con aquel judío herido. Ellos venían de eso. Yo le hago una pregunta: si ellos venían de ir a la iglesia, si ellos venían de estudiar la palabra, que no le pase a usted y a mí esta experiencia, que después de haber escuchado una prédica, de salir de un culto o de salir de una escuela, usted se encuentre con alguien que está en el camino malherido y no lo vayas a ayudar, porque esto le pasó a ellos y ellos, estoy seguro que sabían que era lo que debían hacer. ¿Sabe por qué? Porque aunque Lucas es un libro del Nuevo Testamento, está haciendo referencia a la parábola de lo que sucedía en aquel tiempo, y ellos estudiaban el Antiguo Testamento, y estoy segura
que ellos lo sabían. ¿Sabe por qué? Porque ellos no estudiaban el Nuevo, sino el Antiguo Testamento. No se había escrito, que era la Torá también. Entonces, mire lo que dice Deuteronomios 22:4. El sacerdote y el levita acababan de recibir en el estudio bíblico una prédica, y mire lo que dice. Esto era lo que estaban leyendo. ¿Qué dice? Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve, ayuda a tu vecino a ponerse otra vez en pie. Ahora, Éxodo 23, 4 y 5. ¿Qué dice? Si encontrares el buey y de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a ¿qué? ¿Y qué dice el 5? Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás entonces desamparado, sin falta ayudarás con él a levantarlo. ¿Listo? ¿Y qué dice Isaías 58:7? ¿Qué dice Isaías 58:7? No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de. El levita y el samaritano, antes de encontrarse con el judío herido en el camino, acababan de recitar todos estos versículos. ¿No le parece sorprendente la actitud de ellos? Pero le voy a decir algo. Es la misma actitud que tú y yo tenemos. ¿Tú sabes cuántos heridos en este momento allá afuera? ¿Tú sabes cuántos heridos por las drogas allá afuera? ¿Tú sabes cuántos heridos por la prostitución allá afuera, por el divorcio, por la idolatría, por la hechicería? Es más, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuántos heridos de estos son tus clientes? ¿Tú sabes cuántos heridos de estos son tu propia familia? ¿Tú sabes cuántos heridos de estos son los que tienes cerquita, tus empleados? Y tú estás haciendo, y yo, lo mismo que estaba haciendo el samaritano y el levita. Acababan de salir de un culto, de recitar todos estos versículos, y se encontraron a un judío herido y pasaron derecho, porque tenían afán de la bendición que Dios les había dado. Lo peor que puedes hacer tú y yo, lo que podemos hacer es sacarle a la excusa que por causa de la bendición tú no puedes sustentar un herido. ¿Tú te imaginas cómo se siente Dios cuando tú le dices: tengo mucho trabajo y no puedo hacer mi casa de paz? ¿Tú sabes cómo se siente Dios cuando tú le dices: qué pena, no puedo, hay un asunto familiar por resolver y la señora que se muere de cáncer, al otro día voy y oro por ella? O peor, como he escuchado estos días: Señor, cuando tú me resuelvas lo mío, yo voy a predicarte. Cuando tú me resuelvas lo mío, yo voy a servirte. Y vuelvo y digo, estoy hablando de la obra de Cristo. Solo el samaritano lo trató como una persona que se debía amar. El samaritano era representación de lo vil y menospreciado, porque los samaritanos no eran apreciados por los judíos, eran despreciados, y el que estaba tirado, herido y robado era el samaritano, era el judío, perdón. Un buen samaritano, los que debieron ser sus amigos, los que debieron estar ahí para levantarlo. ¿Qué pasó con el sacerdote y el levita si también eran judíos y no levantaron aún? ¿No decimos que todos somos hijos de Dios?
¿Y por qué tú como hijo de Dios no tienes misericordia y levantas al herido que tienes sentado allá en tu empresa? Es lamentable observar cómo domina el egoísmo en todos los rangos. ¿Cuántas excusas damos nosotros los hombres para ahorrarnos problemas e incluso para no gastar? Porque el samaritano no solo lo atiende, sino que paga de su dinero su atención. Y muchas veces nosotros tenemos que invertir en la gente tiempo, recursos. Cuando en nuestras casas de paz damos un refrigerio, si ese refrigerio a usted se le volvió una carga, usted no tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a proveer, porque no es para usted, es para el herido que está en el camino y se lo puso al lado suyo. 3 principios acerca de lo que significa el amor del prójimo. Primero, la carencia de amor es a menudo fácil de justificar, a pesar de que nunca es buena. Tus excusas para hablar del amor de Jesucristo manifiestan tu carencia de amor que tienes. Segundo, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar la raza, ni el credo, ni la procedencia social. Todos ellos necesitan conocer a Jesús. Y tercero, el amor significa hacer algo para suplir la necesidad de salvación de alguien. No importa dónde viva, hay gente que necesita a su alrededor. No hay razón justificada para negarle la salvación a alguien que está gimiendo por ella y que cómo va a oír si tú no le predicas. Eres el sacerdote y el levita que, siendo del mismo pueblo y teniendo con qué sustentarlo, estás dejando morir la gente que está a tu alrededor. Es que no tuvieron que ir a buscarlo. Pasando por el camino se encontraron al judío. ¿Sabe qué te quiere decir el Señor? Es el judío, aquel que te pone, vuelvo y te lo digo, el que está cerquita de ti. No es que tengas que ir a la invasión a predicarle, no. Al judío, al vecino que tiene cerca, al empleado, al cliente, a su familia que tiene gente. Es el que está herido, es el que vino a robarlo. ¿Sabe quién es el ladrón? Satanás. A este judío lo robó un ladrón, es el diablo. El diablo vino para robarle la paz, para robarle la tranquilidad a la gente, aún para robarle a la vida, porque hay gente que se muere y no era el plan de Dios morirse. Y el Señor me dijo, tenemos que ser movidos a misericordia. No podemos pasar, no podemos seguir pasando esto como si fuera de verdad una prédica más del día viernes, porque realmente usted vino a escucharles porque Dios desea que usted sea movido a misericordia, porque no podemos seguir pasando como si nada, que tanta gente se esté yendo para el infierno. En la traducción lenguaje actual no dice que fue movido a misericordia, sino que le tuvo compasión. La compasión es el resultado. Escúcheme bien esto que le voy a decir, por favor. La compasión es el resultado del amor de Dios. Y la misericordia es el motor que provocó a Dios salvarnos. Vuelvo y se lo repito, la compasión es el resultado del amor de Dios, pero la misericordia fue el motor que movió al Padre para que nos salvara y entregara a su Hijo. Él tuvo misericordia de nosotros. Él dio su Hijo para que nosotros nos salváramos, porque misericordia es recibir, lo que deberíamos recibir no lo recibimos. Y nosotros, por causa de nuestro pecado, deberíamos recibir la muerte eterna.
pero Él tuvo misericordia de nosotros y lo que hizo fue no darnos lo que merecíamos, sino salvarnos. La misericordia movió a Dios a mandar a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos. Si tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo estoy segura que tú y yo podemos ser movidos a misericordia. Pero Dios nos está haciendo un llamado muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay dureza del corazón en el pueblo de Dios. No sé cómo todavía estamos enfrascados en nuestros asuntos. Hoy yo decidí hacer un antes y un después de 25 años de servirle al Señor. Y le dije: Señor, 1, te pido perdón. 2, hago un pacto contigo. No me vuelvo a enfrancar en los pleitos, en las contiendas y en los asuntos terrenales que me quitan el tiempo de salvar un alma. Tú sabes cuántas consejerías tenemos nosotros de 3 y 4 horas tratando de arreglar un pleito y un conflicto, sea personal o sea de terceros. Y mientras tanto, cada 1.5 segundos se están perdiendo. ¿Cuántas? Ahí, cada 1 segundo muere alguien. En 24 horas son 25,000 personas. Si usted las divide en 24, no sé cuántas se mueren a la hora. Por favor, usted no se enfrasque en los asuntos terrenales, porque hay gente que está muriendo. Diga: yo necesito ser movido a misericordia. La misericordia o compasión son el fruto del amor de Dios y solo puede venir de Él. Dice la Escritura, escúcheme, que el samaritano no lo vio de lejos, él se le acercó. La misericordia nos acerca a Dios. ¿Sabe qué es? La misericordia es el reflejo de Dios en mi vida. ¿Tú crees que tú te pareces a Dios porque vienes a ayunar y vienes a orar? Tú no te pareces al Padre porque recibiste y hiciste una confesión verbal de que recibías a Jesucristo en tu corazón. Si usted me mira a mí y si yo lo miro a usted, usted todavía tiene los rasgos de bravucón, como lo tienen los Gómez, los García, los Grimaldos. Usted todavía el rostro no le ha cambiado. Y si no, mírese al espejo y verá que tiene aquí las 2 arrugas de la fruncidera. ¿En serio? Nosotros no deberíamos ni tener líneas de expresión. No, en serio. Porque la Escritura dice que Él no rejuvenece, pero Él rejuvenece a los que están en su propósito. No diga: pastor, es que eso es de reírme. Mentira. Cuando usted se mire a la cara y se vea todas las líneas de expresión, dígale: me falta parecerme al Señor. Cada arruga le va a recordar cuánto le falta parecerse al Señor. Y así se eche botos, rosa de mosqueta, lo que sea, le vuelve a salir la arruga. Eso no es eterno. Usted no se parece porque hizo esa confesión de fe. Usted se parece al Señor cuando usted es movido a misericordia, porque la misericordia es el reflejo de Dios en su vida. Dígale al que está a su lado: la misericordia es el reflejo de Dios en tu vida. Por eso el Señor nos dice que hagamos obras de misericordia. Lo contrario a la misericordia es el desprecio. Por eso el protagonista de esta historia era el samaritano y no un judío que era el del pueblo de Dios. No, es un samaritano. Era una persona que simbolizaba desprecio. Lo interesante es que el despreciado no actuó como a él lo trataban, sino que actuó bajo la voluntad de Dios. En lugar de mostrar desprecio por los judíos como a él lo trataban, él mostró la misericordia y se acercó a él. Y esto representa la obra redentora de Jesucristo. Dígale que está a su lado: lo peor que puedes hacer
es responder igual que como te tratan a ti. Y hay unos que no responden igual, responden peor. Imagínense lo lejos que están de Dios. Imagínense lo lejos que están de parecerse al Señor. El samaritano no respondió. Y es lo mismo. Esto termina siendo una parábola profética que nos dice: fue lo mismo que Jesucristo hizo contigo y conmigo. Jesucristo en Isaías 53:5 dice que Él fue despreciado, y así fue despreciado el samaritano. Y Jesucristo fue despreciado, pero no nos respondió igual. Jesucristo tuvo misericordia de ti y de mí. Yo te hago una pregunta en esta noche: ¿por qué tú no puedes tener misericordia? ¿Por qué tú no puedes invertir tiempo en alguien que está gimiendo de dolor? ¿Por qué tú no puedes invertir recursos? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te molesta que te pongan, que te digan que debes hablar de Cristo? Es tremendo. Termino diciéndole esto. Diga conmigo: aceite y vino. Dice en Lucas 10:34: ¿con qué sanó el samaritano al judío? Con aceite y vino. Esto lo usaban en este tiempo, porque el vino, ojo, sanaba la herida, y el aceite lo usaban ellos para que se le fuera el dolor, la pena de ser despreciados o de ser maltratados. Pero termino diciéndole: esto representa, vuelvo y repito, la misma obra redentora de Jesucristo. El vino representa la sangre del Cordero que te sanó y que te salvó. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo, ojo, para que por causa de esa misma unción tú hagas lo mismo que el samaritano está haciendo. Porque la unción del Espíritu Santo no es para engrandecerte tú, es para mostrar el poder de Dios en esta tierra. ¡Qué tremendo! Y Él le dice, en el último, voy a terminar citando el primer versículo, que es el primero. Y dice: ¿cómo he de alcanzar la vida eterna? Le preguntaba el erudito. ¿Qué disyuntiva es hacer una confesión verbal de que recibo al Señor en mi corazón y que por causa de eso ya tengo la vida eterna? A esto debemos adicionarle que tenemos que mantenernos haciendo lo que Jesús nos dijo para poder guardar esa vida eterna, para no ponerla en riesgo. Y termino diciéndole: quien se ocupa de las cosas del Espíritu no se entromete en las cosas de la carne. ¿Sabe por qué hay tanto pleito, contienda y disensión en las iglesias de Jesucristo? Porque hay divisiones. Porque la gente no está ocupada de las cosas del Espíritu. Y cuando no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, literal nos vamos a entrometer en las cosas de la carne. Y mire lo triste: siendo del pueblo de Dios, terminamos siendo instrumentalizados por el diablo y y no permitiendo que el Señor nos use. Yo quiero decirle en esta noche: es importante que usted cuide la vida eterna. Pero mientras que tú y yo no nos hallemos haciendo lo que nos mandó el Señor hacer, la estamos poniendo en riesgo. Ahora, hay una recompensa terrenal y hay una recompensa celestial cuando usted decide hacer lo que el Señor le mandó a hacer. La recompensa celestial es su salvación, y la recompensa terrenal es que eso, dice la Escritura, que ni un vaso de agua que des en el reino de los cielos se queda sin recompensa. La representación de los denarios que el samaritano pagó significa la provisión del cielo, que nunca le va a faltar a aquel que haga misericordia. Porque dice la Escritura que al pobre le da,
a Dios le presta. O sea, tú no le estás dando a la gente. Cuando inviertes tiempo, tú le estás prestando a Dios. Y te aseguro, mi hermano, que lo de los refrigerios, Dios te lo va a devolver 100 veces. Que lo que tú inviertas en un alma, el Señor te lo va a devolver 100 veces. Porque Él no necesita tu dinero. Él no se queda con lo tuyo.